A ver, daremos un minutito para que ingresen todos. Ya, a ver, siguen ingresando. Ya. Seguimos admitiendo. Ya. A ver, continuando con estos jóvenes. Pondremos el puntero. Ya. Ahí está. Entonces, lo que habíamos visto en el anterior Zoom son estos parámetros y estadísticos, y lo que estudiamos en sí son los estadísticos o estadígrafos para estimar los parámetros poblacionales. Lo que no se sabe, por lo general, son desconocidos, ¿sí? A través del estudio de estos estadísticos o estadígrafos también se llama, ¿sí? Estudiamos nosotros esto. A ver, siguen ingresando. Ya. Entonces nosotros estudiamos los estadísticos, al cual nos vamos a aproximar a los parámetros poblacionales. Bien, habíamos hablado de las muestras al azar. Siempre las muestras tienen que ser aleatorias. La característica de la muestra es que son elegidas aleatoriamente, al azar. Creo que, no sé, parece que hice esta pregunta en el primer parcial, porque hicimos en la parte teórica del primer tema, del primer parcial esto del muestreo aleatorio. Las muestras tienen que ser aleatorias. Y sigo preguntando esto, ¿no? En el segundo, en el final, seguimos preguntando esto mismo, que las muestras, la característica fundamental es que se eligen aleatoriamente. Seguimos preguntando. Y todavía hay algunos estudiantes que no responden o hacen mal. Bien, habíamos visto el muestreo con y sin reemplazo. Lo que nos tocaba ver eran los tipos de muestreo. A ver, el primero, el más importante. Bueno, hay varios tipos de muestreo. Esto es muestreo aleatorio simple. Lo que les acabo de decir y lo que por lo general todo el mundo hace son muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Muestreo aleatorio simple. Es el más utilizado. ¿Por qué? Porque su forma de cálculo es sumamente sencillo. ¿Sí? Hacer medias aritméticas, hacer intervalos de confianza. Por eso, como su nombre dice, muestreo aleatorio es, ¿no? ¿Ya? Entonces es la que todo el mundo trabaja en sus investigaciones con el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Después tenemos el muestreo estratificado, ¿sí? Que se hace por estratos esto. Se estratifica los datos, los estratificamos. Aquí trabajamos en el muestreo aleatorio simple, trabajamos con todos los datos. Mientras que aquí lo estratificamos la información, dependiendo tal vez la dispersión de los datos. La dispersión es grande, ¿sí? Hay alta dispersión. Entonces, lo que hacen por conveniente es estratificar ese conjunto de datos en estratos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, voy a inventar esto, de todos de los trabajadores, de un grupo de trabajadores o de una empresa. Entonces vamos a estratificar sus salarios, dicen, ¿no? Dicen, a ver, todas aquellas personas que ganen, no sé, entre 2.000 y 4.000, un estrato. Entre 4.001 y 6.000, otro estrato. De 6.000 a 10.000, otro estrato, 3 estratos. Entonces se lo estratifica ese conjunto de datos y se trabaja en forma estratificada. Pero es un poco más moroso, ¿no? Porque de cada estrato tendríamos que sacar su media aritmética. Del estrato 1, de todas aquellas personas que ganan entre 2.000 y 4.000. ¿Sí? Tenemos que estratificar
hacemos ese estrato y de eso sacamos su promedio, sus varianzas, su desviación típica. ¿Sí? Del otro estrato igual tenemos que volver a sacar de cada estrato. Entonces el trabajo se duplica, ¿no es cierto? Y después de todos los estratos unificamos sus medias, por decir, sus promedios, lo unimos de los 3 estratos y sacamos solo un promedio general. Entonces el trabajo se complica un poco más, ¿no es cierto? Se vuelve más moroso y además tardamos más tiempo, ¿no? en resolver, hacer los cálculos. Entonces eso es el muestreo estratificado. Toda la información lo estratificamos en dos estratos, 3 estratos, dependiendo cuántos datos sean, ¿no? Entonces, seguimos diciendo que el muestreo aleatorio simple es uno de los más utilizados dentro del análisis estadístico, ¿ya? Después, similar al muestreo estratificado, es el muestreo por conglomerados, ¿sí? Es otro, que es similar, parecido al muestreo estratificado, por grupos, por conglomerados, ¿no? Y también el trabajo es un poco más, ¿cómo diríamos? Más moroso, digamos, el trabajo, ¿ya? Bien, bueno, por supuesto que hay otros tipos de muestreo más, el sistémico, hay varios tipos de muestreo, ¿sí? Pero los que se considera, los que se utiliza con mayor frecuencia son el muestreo aleatorio simple, el que todo el mundo utiliza, y en algunos casos, dependiendo del tipo de investigación, se utiliza el muestreo estratificado, ¿sí? Dependiendo del tipo de investigación. Bien, ahora tendremos que entrar a esta parte de distribuciones muestrales. Ya, esto es un poco, aquí vamos a analizar unas fórmulas ya, que son la desviación típica de las medias muestrales, lo que les había mostrado aquí arriba, este sigma de X con barra, que es la desviación estándar de las medias muestrales, o el error estándar. Les había dicho siempre cuando se hace muestreo hay un margen de error, ¿sí? Ese es el error estándar. Entonces es importante identificar eso, ¿sí? Entonces, y eso viene a partir de la distribución muestral de medias, ¿sí? Vamos a ver cuándo una población es finita, cuándo una población es infinita, qué tipo de fórmula utilizar, eso es importante. A ver, yo les he puesto esto aquí. ¿Esta relación es falsa o verdadera? Esta que he remarcado y estoy apuntando con el puntero. Ya sabemos que la N mayúscula es el número de elementos de la población, ¿no es cierto? La N mayúscula es el número de elementos de la población. Y la N minúscula es el número de elementos de la muestra. ¿Y qué me dicen de esta relación? ¿Es verdadera o falsa? Verdadero. Verdadero, ¿no? Estamos diciendo aquí que el número de elementos de la población total es mayor al número de elementos de la muestra. Lógico, ¿no es cierto? Es mayor siempre. Claro. El número de elementos de esta población siempre es mayor que el número de elementos de la muestra, porque si la muestra es una parte de la población, entonces siempre esta N mayúscula va a ser mayor a esta N minúscula, ¿no? Y esa relación les puse así en un examen. Y seguramente tal vez les ponga también en este examen. La siguiente relación, ¿falsa o verdadera? Había que apuntar si es falsa o verdadera. Ni siquiera había que explicar, digamos. Si es falso, ¿por qué? O si es verdadero, ¿por qué? Poner falso o verdadero, encerrar en un círculo, ¿no? Entonces esto es verdadera, ¿no? ¿Por qué es verdadera? Porque el número de elementos de la población, esta N mayúscula, siempre es mayor al número de elementos de la muestra, porque la muestra es una parte de esa población. Entonces es verdadero, ¿no es cierto? Algunas veces que les cambié este conector de símbolo de mayor, les puse menor aquí. O esta N les he puesto a este otro lado. Sí, esta N minúscula aquí. Y les he dicho N minúscula es mayor a N mayúscula. N minúscula es mayor a N minúscula. O diré N minúscula es mayor a N mayúscula. No, falso. Si esta N pongo a este lado y esta N mayúscula pongo al otro lado,
y sin cambiar este conector, este símbolo del más menos, entonces negativo, ¿no? Nunca la n minúscula va a ser mayor a la n mayúscula, falso. Y siempre ponemos eso en los exámenes. ¿Ya? Bien, entonces ya aquí vamos a identificar muestras. A ver, la desviación, la media y la desviación típica de las medias muestrales la simbolizamos con una mu de x y sigma de x, lo que acabamos de hablar. Esto es sumamente importante, esta desviación, porque lo vamos a ver, ahora lo vamos a dejar como fórmula. Ya, lo vamos a dejar como fórmula como tal. ¿Sí? Porque esto lo vamos a aplicar en el próximo capítulo, no solo en el próximo, en todos los próximos capítulos, en los 3 que nos faltan, creo que son 3 más que tenemos que hacer hasta el final, ¿sí? Pero 3 capítulos un poquito largos y con eso lo vamos a terminar la materia. Entonces estas fórmulas las vamos a utilizar ahí. A ver, esta fórmula de la desviación típica de las medias muestrales está constituida de esta forma. Dice la desviación típica poblacional sobre raíz cuadrada de n minúscula, vale decir, de la muestra. Todo esto es raíz, ¿sí? Todo esto es raíz cuadrada del tamaño de la población, que es la n mayúscula, menos el tamaño de la muestra, que es la n minúscula, todo esto dividido entre el tamaño de la población menos 1, ¿no? Su raíz cuadrada de todo este proceso. Y todo esto que acabamos de hacer ahora, que está aquí justamente con flechita, les he puesto toda esta parte, entonces se llama factor de corrección. Es un factor de corrección esto. Es un valor que nunca va a ser mayor a 1. Si yo hago el cálculo de esto, nunca es mayor a 1. Y tampoco es negativo. ¿Sí? Esta parte, este factor de corrección. ¿Ya? Entonces, este factor de corrección va a tender a ser 1 cuando el tamaño de la población tiende a ser lo más grande posible. Vale decir, hacia infinito. Esto se convierte en 1. A esto llamamos población finita. ¿Y cuándo es población infinita? Cuando no tiene este factor de corrección, vale decir, no hay la población total, que es la n mayúscula. Cuando no hay la n mayúscula, población total, por lo tanto, esta fórmula que parece un poco larga, se vuelve así como esta. Poblaciones finitas, o diré infinitas, ¿no? La diferencia entre esto y esto es justamente este factor de corrección. Ahora, ¿cómo determinamos o cómo definimos si es población finita o infinita? De acuerdo a cómo se lanza la pregunta, especialmente la pregunta de examen. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes me van a decir, olvídense un poquito de esta fórmula. Olvídense. Pero yo, a ver, por favor atiendan a lo que les voy a decir ahora. A ver, si les digo, se tiene una población de estudiantes de bioestadística de donde se obtuvo una muestra del 20%. A ver, voy a repetir. Se tiene una población de estudiantes de bioestadística de donde se extrajo una muestra del 20%. ¿Qué tipo de población sería esa? ¿Población finita o infinita? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tipo de población sería? ¿Población finita o infinita? Población finita, dice. Ya. Infinito. Ya. A ver, alguien dice, Said dice población finita y alguien dice población infinita. A ver, voy a volver a repetirles. Dice así. Se tiene una población de estudiantes de bioestadística de donde se obtuvo, ¿sí?, una muestra de 20 estudiantes, o del 20%, de 20 estudiantes. ¿Qué tipo de población sería esa? Alguien me dijo finita. Finitas. A ver, finita, finita. A ver, quiero que me oigan bien esto. Les voy a dar otro ejemplo, sobre lo mismo, otro ejemplo. Este primer ejemplo que les di, les dije, se tiene una población de estudiantes de bioestadística de donde se extrajo una muestra de 20 estudiantes. Bien, ahora oigan lo que les voy a decir ahora.
se tiene una población de 60 estudiantes o de 100 alumnos de bioestadística de donde se obtuvo una muestra de 20 estudiantes. ¿Y ese qué tipo de población sería? A ver, nuevamente. Se tiene una población de 100 estudiantes de bioestadística de donde se extrajo 20 alumnos como muestra. ¿Qué tipo de población sería esa? Población finita. Ah, eso es población finita. Porque recuerdan que al primer ejemplo que les puse así. Les dije, se tiene una población de estudiantes de bioestadística de donde se extrajo una muestra de 20. Eso es una población infinita, porque no sabemos cuántos estudiantes hay. Lo único que le estoy diciendo, se tiene una población de estudiantes de bioestadística de donde se extrajo una muestra de 20. La muestra es 20, pero la población total no se sabe. Esa es una población infinita. Lo contrario al que les dije después. Después les dije, se tiene una población de 200 estudiantes de bioestadística de donde se extrajo una muestra de 20. Eso es una población finita, porque le estoy dando la N mayúscula. Le estoy diciendo, se tiene una población de 100 o 200, bueno, de 100 estudiantes, eso es la N mayúscula. De bioestadística, de donde se extrajo 20 estudiantes como muestra. Es la N minúscula, los 20. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a hacer algunas preguntas, cuando estemos haciendo las prácticas o el examen mismo, entonces yo les puedo plantear de eso. Entonces, ustedes tienen que elegir cuál de estas fórmulas hay o cuál de estas fórmulas se va a utilizar. ¿Sí? Si esta o esta. Entonces, ¿cuándo utilizamos esta fórmula? Cuando nos dan la N mayúscula. Como en el caso, en el segundo ejemplo que les puse. Se tiene una población de 100 estudiantes, 100 estudiantes a N mayúscula, de donde se extrajo una muestra de 20, N minúscula 20, muestra. Entonces utilizo esta fórmula, con este factor de corrección. Pero si les pregunto, les digo, se tiene una población de estudiantes de bioestadística, no le estoy diciendo la N mayúscula, de donde se extrajo una muestra de 20 estudiantes. ¿Sí? Lo que hay es 20, pero no hay la población total, los 100. Entonces es una población infinita. Por lo tanto, la fórmula se reduce a esto. No hay este factor de corrección. No hay este factor de corrección. ¿Ya? Entonces, eso bien, tomen en cuenta bien eso para... de todos modos se clarifica, ¿no? Yo clarifico en las preguntas, entre paréntesis les pongo la N mayúscula, ¿no? Para que un poquito no confundan, digamos, cuándo utilizar, porque es importante. Ahora les estoy diciendo que este factor de corrección nunca es mayor a 1. Siempre a lo máximo puede llegar a ser 1. 1 puede ser esto. Y cuando tiende a 1, cuando esta N, el tamaño de la población, tiende a ser lo más grande posible. 500, 600, 800, 1000, así es esto, esta N mayúscula, esto 0,98, 0,99, 0,99, casi 1. ¿No? Entonces, por eso es que cuando esto tiende a infinito, esto llega a ser 1. Claro, 1 multiplicado por por el resultado de todo esto, voy a suponer que todo esto es 2, voy a suponer 2. 2 por 1 es 2, ¿no es cierto? 2 por 1 es 2. Y se vuelve como esta, como población infinita. ¿Sí? Cuando esto tiende a ser lo más grande, la N. Por eso es que se llama factor de corrección. ¿Ya? Cuando las poblaciones son relativamente pequeñas. Entonces, importante, cuándo utilizar esta fórmula y cuándo utilizar esta fórmula. La única diferencia entre ambas es este factor de corrección, que nunca es mayor o peor, si nunca sale negativo. No hay raíz cuadrada de números negativos, ¿no es cierto? Siempre son raíces positivas.
Bien. Prácticamente este tema de teoría de muestreo termina aquí, porque después tenemos el otro tema que vamos a hacer la próxima clase y les había adelantado, donde ya vamos a ver algo más práctico, que es esta parte de estimación estadística. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase, con mayor detalle. ¿Sí? Este tema 8, que es estimación estadística, estimación de los parámetros de la población. ¿Sí? Hay dos tipos de estimación, por intervalo y por estimaciones puntuales. Entonces, cuando alguien siempre pregunta a los estudiantes, ¿cómo puedo aplicar estadísticas a esta mi tesis? Dice, a esta mi tesis, tengo esta parte teórica, tengo identificado mi problema, tengo mis objetivos, tengo la metodología que voy a utilizar, tengo todo, pero ¿cómo puedo aplicar estadísticas a esta mi tesis? Porque me han dicho que aplique, claro. Si hay investigación, las investigaciones se hacen en base a datos, pues, claro. Por eso dicen que la materia prima para todo trabajo de investigación son los datos, la información. Y si tenemos datos, tenemos que hacer estadística, ¿sí? Porque el manejo de datos es hacer estadística, ¿no? El manejar datos, información. Y de ahí que podemos emplear esta forma de estimar los parámetros poblacionales mediante intervalos, mediante estimación puntual, hacer hipótesis, ¿no es cierto? Ya estamos haciendo estadística, ya está aplicando uno estadísticas en su tesis o en cualquier trabajo de investigación. Sacar promedios, hablar de porcentajes, hacer tablas, hacer cuadros, hacer resúmenes, ya estamos haciendo estadística. ¿Sí? Y lo que les decía hace rato, el tamaño de la muestra fundamental, que en este capítulo 8 lo vamos a ver. ¿A cuántos debemos escoger, o diré debemos encuestar para que sea nuestra muestra? ¿Sí? Nuestra muestra nos sale un número y a esos números tenemos que encuestar. Pero ¿cuántos tiene que ser la muestra? Los libros, ya les había dicho, los libros de estadística, por lo general dicen las muestras para que sean representativas tienen que estar, no sé, entre el 20, 25, 30%. Para que sean representativas de la población total. Los márgenes de error mínimos. Entonces, todas las conclusiones que podamos llegar sean pues reales, ciertas, reales, que se asemejen a la realidad del comportamiento de ese conjunto de datos. ¿No? Porque siempre no puedo encuestar supóngase 100 estudiantes a 5, ya creo que les he hablado de eso. 5% de la población total, de 100 a 5. El margen de error es grandísimo. Y las conclusiones a las que puedo llegar no son pues tan reales, digamos, no se aproximan a la realidad del comportamiento de ese conjunto de datos. Sí, mis conclusiones que lleguen no tienen validez. Con 5, imagínense, de 100 escoger a 5 e investigar a los 5. No es representativa. Pues dicen los libros entre el 15, 20, 25, hasta 30%. Pero tampoco puedo, digamos, tomar como muestra de 100 a 90. De 100 estudiantes a 90. Ya a 10 más los investigo y hago un trabajo exhaustivo a todos, sin ningún margen de error. Entonces no puede haber muestras de 90. Ya no estaría haciendo muestreo. Ya estaría haciendo un trabajo exhaustivo, ¿no? Aumento 10 más y hago de todos, no sea de los 100, sin margen de error. Entonces tampoco puede haber muestras de 70, 80, 90. Entonces ya no estaría haciendo muestreo. Entonces las muestras por eso, 30, 20, 25, 30% máximo. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a ver en la próxima semana, que es sumamente importante, y esto sí, va a ver que los cálculos no son nada complicados los cálculos que vayamos a hacer, las estimaciones que vayamos a hacer, las estadísticas que vayamos a aplicar, pero que son importantes cuando uno está haciendo investigación. ¿Ya? Bien, eso lo vamos a ver la próxima clase. Ahora, jóvenes,
¿Hay alguna pregunta sobre su práctica? Sobre esta práctica que les he mandado. ¿Alguna consulta? Lice, Dígame. perdón, no es sobre la práctica, sino antes de pasar, yo quería ver si podría explicarme una vez más sobre lo que es el muestreo con o sin reemplazo, por favor. Está bien, claro que sí, claro que sí. A ver, un segundito. Muy bien, la pregunta buena. No siempre traten de no llevarse dudas, ¿no es cierto? Y entender mejor eso. Aquí tenemos, ¿no? El muestreo con reemplazo y sin reemplazo. Ahí está. Entonces tenemos dos casos. ¿Cuándo es un muestreo con reemplazo y cuándo es un muestreo sin reemplazo? Les había dicho un muestreo con reemplazo. Significa que yo voy a elegir a un elemento de la población. A ver, más concretamente, tengo 100 estudiantes como población total en el curso. Quiero elegir una muestra de 20. Entonces voy a elegir, por supuesto, aleatoriamente, ¿no es cierto? Porque es la característica de la muestra. Entonces elijo a 20, ¿pero cómo? Aleatoriamente elijo a un estudiante, ¿sí? Quiero saber la edad promedio de los 100. Voy a investigar a 20. Muestreo estoy haciendo. Entonces tengo que elegir. Elijo a un estudiante de esos 100, le pregunto la edad, ¿sí? A ver qué edad tiene usted y agarro una hojita y registro esa su edad, ¿no es cierto? Y a ese elemento, a ese estudiante, si quieren, elemento de la población, los regreso a la población total. ¿Sí? A los 100. Los regreso al mismo lugar. Nuevamente, aleatoriamente, elijo al segundo alumno, registro su edad, ¿sí? Y los regreso nuevamente a la población total. Y así sucesivamente escojo los 20. Registro de cada uno sus edades, tengo registrado la edad y los devuelvo a la población total. Eso sería un muestreo con reemplazo. Ahora, el muestreo sin reemplazo es lo contrario de eso. El muestreo sin reemplazo es cuando yo elijo a un estudiante de los 100 o uno, registro su edad, ¿sí? De esa persona, pero ya no lo devuelvo a la población total, sino lo separo. ¿Sí? Nuevamente registro, busco otro estudiante aleatoriamente, al segundo estudiante, registro su edad, anoto su edad y lo hago a un lado, separo. Ya no los regreso a la población total, a ese elemento, a esa persona, por decir. Entonces, así escojo aleatoriamente a cada uno de los estudiantes, a los 20, ¿sí? Y los separo, ya no los devuelvo a la población total. Y a partir de que yo voy escogiendo, la población total va reduciéndose, ¿no? Ya no son los 100, serán 99, 98, 97, porque los estoy separando. Ya no quedan los 100 alumnos ahí. Eso es un muestreo sin reemplazo, ¿ya? Entonces, cuando es con reemplazo, el elemento que ha sido elegido aleatoriamente puede nuevamente ser elegido para conformar la muestra, ¿no? Puedo escoger nuevamente al estudiante 2 veces, por eso es que se puede 2 veces a un estudiante, cuando es con reemplazo, puedo elegir un estudiante y nuevamente elegir a ese estudiante. Sí, porque estoy regresando a la población, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere como muestreo con y sin reemplazo, ¿ya? ¿Se entiende eso, jóvenes? Bueno, lo que les decía entonces, esto de la práctica. ¿Alguna consulta? La práctica que les había proporcionado es solo de probabilidades. Sumar estas sumas parciales, horizontal, sumar todo y verticalmente y tener la población total. El número en este caso, el número de pacientes que hay, ¿no es cierto? Porque son divisiones sobre la población total. Todos son divisiones. ¿No? En los dos casos, en las dos preguntas, jóvenes, son tablas de distribución de doble entrada o bidimensionales. ¿Sí? Tablas de doble entrada. ¿Ya? Entonces, de esto, los incisos son exactamente casi los mismos, ¿no? Porque no hay no hemos querido abordar más preguntas, más formas de resolver probabilidades, solo las más importantes, que son estos 4 o 5 incisos que hemos hecho. ¿Sí? Hay otras cosas más que se puede preguntar, pero eso lo vamos a dejar, porque hay otras cosas también importantes que hay que hacer, ¿no es cierto? Como estos temas de estimación y muestreo.
Por lo tanto, no estamos profundizando esto de probabilidades de modo general. Y a partir de tablas de doble entrada, ¿no es cierto? Entonces, por favor, jóvenes, hagan tienen todavía tiempo para resolver esta práctica que va a tener una ponderación, si no me equivoco ya les he puesto ahí, 10 puntos, ¿no? 10 puntos sobre 100. Y les he dicho que vamos a hacer 3 prácticas, nos ganamos esos a 10, 10, 10, 30 puntos, que eso significa 10 puntos, no, 11 puntos sobre 35. ¿Sí? Ponderados 11 puntos sobre 35. Y 11 puntos sobre 35, bueno, no es nada despreciable, ¿no? Aquellos que me hacen todo, por supuesto que si me mandan, me van a mandar bien, porque van a consultar con los documentos y no está nada complicado, me vas a resolver bien, tienen sus 10 puntos. Tienen sus 10 puntos. 10, 10, 10, 30, eso significa 10 sobre 30, o diré 11 sobre 35. Nada despreciable, jóvenes. Por lo tanto, hagan sus prácticas. Especialmente, que no está nada complicado, es cosa de 15 minutos, 20 minutos. ¿Sí? Y ayudándose con los documentos que tienen ahí, ¿no es cierto? Incluso con los videos, pues. Con los videos que estamos mandando de cada tema. Para terminar la clase, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Dicen esos incisos que hay que, por ejemplo, ese que dice que tenga un estado de salud excelente o bueno, se hace con las sumatorias de los dos, ¿verdad? Sí, correctísimo. Sumar ambas probabilidades. Suma. ¿Sí? Cuando dice O. ¿No? Dice excelente o bueno, ¿no? Seguramente aquí hay un valor, probabilidad de esto, un número aquí sobre el total, más de este otro, ¿no? De que sea bueno. ¿Sí? Ese sería el primer inciso, ¿no? No. Sí, claro, el primer inciso, el inciso A. Correcto, hay que sumar las dos y lo dividimos entre el total y ya está. La respuesta. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguien que haya ingresado tarde, que no esté en la lista para actualizar? Ya, entonces nos vemos, saben ustedes, ¿no? Ya hay clase, empezamos la próxima semana, los coordinadores nos han invitado y nos han dicho que desde el Ministerio de Educación han dicho que por lo menos el 10%, no he entendido muy bien eso, 10% de las clases tienen que ser semipresenciales del semestre, algo así es, y eso corresponde 2 o 4 clases creo que son en el semestre, y tenemos que acatar eso, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hablar mañana con el coordinador, cosa de que fijemos qué días van a ser presenciales, ¿no es cierto? Tenemos que un poquito ordenar con otras materias, ¿no? Cosa de que no andemos en correteos después, de ir a la universidad, regresar a la casa ¿no? Pero van a seguir siendo así, por lo menos yo he dado, la primera que hemos dado ha sido mediante el Zoom interactivo, ¿no? Simultáneamente. Claro, el que asiste, el que está en aula, es diferente, ¿no es cierto?, que el que está viendo en el Zoom. ¿No? En la clase es diferente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya la próxima. Yo esta mañana para el lunes ya les voy a confirmar qué día vamos a pasar la presencial. Y como máximo creo que siguen siendo los 15, eso todavía no sabemos muy bien. Bien, seguramente otras materias ya están pasando ustedes también, ¿no? Entonces, todas las materias se tienen que pasar. Bien, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.